En el cumpleaños de mi padre, mientras él estaba frente al pastel, con los ojos cerrados, pidiendo un deseo, mi madre se inclinó y le susurró algo al oído. Un hombre que siempre había valorado su vida. Mi padre se estremeció ante sus palabras. Luego, sin dudarlo, se lanzó desde el edificio y cayó en picado hacia la muerte. Después de su fallecimiento, el mundo estaba desesperado por respuestas. Docenas le preguntaron a mi madre qué le había dicho en ese último momento. Algunos incluso ofrecieron $1.000.000 para comprar esa frase de sus labios. Pero ella nunca dijo una palabra. No hasta el día de mi boda. Fue entonces cuando llegó. Se acercó a mi prometido, se inclinó cerca y le susurró las mismas palabras al oído. Después de la muerte de mi madre se hizo infame. Un hombre que temía la muerte más que nada se había lanzado a su fin sin dudarlo. Solo podía haber una explicación. Lo que sea que mi madre le había susurrado lo había llevado a hacerlo. El mundo quería respuestas. Extraños llamaban a nuestra puerta, desesperados por saber qué había dicho. Incluso una mujer adinerada, atrapada en un matrimonio miserable, ofreció $1.000.000 solo para comprar esa frase mortal. Pero mi madre nunca pronunció una palabra. Ni siquiera bajo interrogatorio policial. Al final, fue condenada a 3 años de prisión por incitar a otros al suicidio. Después de manejar el funeral de mi padre, fui a verla. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Mamá, ¿qué le dijiste exactamente a papá? ¿Por qué lo hizo? Separados por un cristal, la expresión de mi madre permaneció impasible. No quería vivir más. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Su indiferencia me estremeció. Mi corazón dolía mientras tragaba la amargura que se elevaba en mi garganta. Papá entraba en pánico por el corte más pequeño. Corría al hospital por un rasguño, aterrorizado de que pudiera infectarse. Cada año, en su cumpleaños, su deseo siempre era el mismo. Vivir una vida larga, verme casarme, conocer a sus nietos. Dime, mamá, ¿por qué un hombre así se quitaría la vida de repente? El dolor me rasgó el pecho, sofocándome. Mi padre siempre había sido amable. Su relación con mi madre no había sido más que pacífica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella susurró algo que lo empujó al borde? ¿Qué le había dicho? Mi madre encontró mi mirada inquisitiva con una expresión profunda e indescifrable antes de responder fríamente. No preguntes. Saber demasiado no te hará ningún bien. Con esas últimas palabras mi madre terminó la visita. Salí de la prisión, con el corazón pesado por las preguntas sin respuesta. Cuando regresé a casa, el silencio me saludó como un invitado no bienvenido. La casa que una vez estuvo llena de risas y calidez, ahora se sentía vacía. Solo quedaba el recuerdo de mi padre. Una foto conmemorativa en blanco y negro mirándome fijamente. Un dolor agudo retorció mi pecho y mi confusión solo se profundizó. Desesperada por respuestas, entré en el dormitorio de mis padres, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que había sucedido. Dentro del armario, su ropa permanecía cuidadosamente doblada, intacta por el tiempo. Mi padre solo vestía de blanco porque mi madre una vez dijo que se veía mejor así. Un cajón entero brillaba con joyas de oro porque a mi madre le encantaba el oro, y él siempre la complacía. Su mesita de noche estaba llena de medicinas porque mi madre tenía mala salud, y él nunca quiso que ella sufriera. Donde quiera que mirara, había rastros de amor a mi alrededor. Esta no era una casa llena de resentimiento o miseria. Era un hogar construido con devoción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mi madre había sido la que lo destruyó? Necesitaba respuestas. Pero después de ese día, mi madre se negó a volver a verme. No importó cuántas veces intenté acercarme. Ella permaneció fría e inflexible. Su indiferencia aplastó las últimas de mis esperanzas, sin nada que me retuviera en esa casa llena de dolor. Hice mis maletas y me fui. Me mudé con mi novio de toda la vida, Lincoln Adamson. Durante mis días más oscuros, él nunca se apartó de mi lado. Era gentil y paciente, ofreciendo una fuerza tranquila cuando sentía que me desmoronaba. En un mundo que me había dado la espalda, él era el único calor que me quedaba. Pasaron 3 años, y finalmente fijamos la fecha de nuestra boda. En la víspera de la ceremonia, Lincoln vaciló antes de hablar, su voz cautelosa. Sasha, tu madre ya salió de la cárcel. Este es uno de los momentos más importantes de tu vida. ¿Realmente no la vas a invitar? ¿Todavía la odias? Me detuve por un momento, su pregunta pesando sobre mí. Luego, con tranquila determinación, respondí. Simplemente no entiendo. Mi padre era un buen hombre. Entonces, ¿por qué mi madre tuvo que lastimarlo? Lincoln no dudó. ¿Y si solo fue un malentendido?, dijo con suavidad. ¿Puede realmente una sola frase empujar a alguien a quitarse la vida? Apretó mi mano, su calor firme y reconfortante. Tal vez la muerte de tu padre la rompió más de lo que podía admitir. Tal vez no pudo soportar hablar de ello. Su mirada se encontró con la mía. Su voz era suave pero firme. Pase lo que pase, sigue siendo tu madre. Esta es tu boda. Es un momento único en la vida. Al menos deberías hacérselo saber. Si se entera de que su única hija se casó sin ella, imagina cuánto le dolería. Lincoln siempre había sido considerado y compasivo, siempre viendo el dolor en los demás, incluso cuando yo no podía. Durante años, cuando me ahogaba en el dolor y la confusión, él había sido mi ancla, mi calor, mi luz. Ahora sus palabras despertaron algo profundo dentro de mí, un dolor agridulce. Después de un largo silencio, finalmente tomé mi teléfono y envié una invitación a mi madre. Al día siguiente, el lugar de la boda rebosaba de esplendor. Lincoln había organizado una ceremonia grandiosa y extravagante para mostrar cuánto me valoraba. El salón estaba vivo con risas y emoción. El aire estaba cargado de alegría, entre el mar de invitados.
Mi madre llegó como se esperaba. Habían pasado años desde que la vi por última vez. Había adelgazado, los ángulos afilados de su rostro eran más pronunciados. Las arrugas enmarcaban sus ojos cansados, y mechones plateados se extendían por su cabello oscuro. Parecía mayor, desgastada, pero su expresión era indescifrable. Su mirada alternaba entre mí y Lincoln con una profundidad que no podía comprender del todo. Luego, a la invitación del anfitrión, subió al escenario. Lincoln, radiante de felicidad. «Tía, gracias por venir a nuestra boda». Hizo una pausa, luego prometió con sincera devoción. «Por favor, esté tranquila, cuidaré de Sasha. La amaré por el resto de mi vida, y nunca dejaré que sufra ni la más mínima pena». Un cálido aplauso recorrió la multitud. El anfitrión sonrió y se volvió hacia mi madre, captando la creciente emoción. Como madre de la novia, ¿hay algo que le gustaría decirle a su hija? Un silencio cayó sobre la sala. La anticipación era palpable en el aire. Pero mi madre no ofreció bendiciones, ni siquiera me miró. En cambio, habló con calma. No, la única palabra envió un escalofrío por mi espalda. «Solo tengo una cosa que decirle a mi yerno». Con eso, dio un paso adelante. Se inclinó cerca de Lincoln y le susurró algo al oído. En el momento en que sus palabras salieron de sus labios, la sonrisa de Lincoln desapareció. Su rostro se tornó pálido, sus ojos se abrieron con puro terror mientras se giraba hacia mí. Atónito, luego, sin previo aviso, se movió. Giró sobre sus talones y corrió hacia el balcón del hotel como si estuviera poseído. «¡Lincoln! ¡Detente!», grité. Mi voz aguda por el pánico, pero no me escuchó. O tal vez sí. Pero estaba más allá de la razón. Corrió como un hombre perseguido por la propia muerte. Desesperado. Frenético. Hasta que llegó al borde del balcón y saltó. Un sonido sordo y nauseabundo rompió el aire. Gritos estallaron desde abajo, agudos y horrorizados. Todo ocurrió demasiado rápido. Para cuando pude siquiera procesar lo que había visto, Lincoln ya estaba tendido en el suelo, inerte, sin vida. Un charco carmesí extendiéndose bajo él. Nunca volvió a emitir un sonido. Lincoln estaba muerto. Murió el día de nuestra boda. Murió por una sola frase de mi madre. Los invitados corrieron escaleras abajo, sus rostros pálidos por la conmoción, sus voces ahogadas por la incredulidad. Su madre se desplomó junto a su cuerpo sin vida. Lo abrazó mientras sollozos desgarradores brotaban de su garganta. En cuanto a mí, sentí como si todo mi mundo se hubiera hecho añicos. Mis piernas temblaban. Mi pecho se sentía vacío. Un vacío insoportable que me consumía por completo. El hombre que acababa de prometer amarme toda una vida, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un cadáver frío y sin vida. No podía aceptarlo. Y entonces mi madre llegó. Descendió las escaleras sin prisa, alisándose un mechón de cabello suelto como si nada de esto le concerniera. Como si el caos, el dolor y la sangre que manchaban este día no tuvieran nada que ver con ella. El padre de Lincoln, con el rostro deformado por la rabia, le señaló con un dedo tembloroso y gritó: «¿Qué le dijiste a mi hijo? ¿Por qué se quitó la vida en el momento en que escuchó tus palabras?». Los dolientes invitados estallaron en furia, sus voces agudas con acusaciones. «Maldita mujer, hoy se suponía que sería la boda de Lincoln. ¿Por qué viniste aquí solo para destruirla? Todos hemos escuchado los rumores sobre cómo mataste a tu propio esposo con solo una frase. Sabíamos que eras peligrosa». Pero Lincoln se negó a creerlo. Te defendió en cada ocasión, y juró que estábamos equivocados. Incluso nos advirtió que nunca mencionáramos lo que le pasó a tu esposo, diciendo que no era justo juzgarte. ¿Y así es como le pagas? ¿Llevándolo a la muerte? ¿Eres siquiera humana? Deberías pudrirte en prisión por el resto de tu vida, sin volver a ver la luz del día. La furia crepitaba en el aire, pero mi madre permanecía completamente indiferente. Él eligió quitarse la vida. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Su tono era ligero y despreocupado, como si hablara de algo que no tenía importancia alguna. Eso fue la gota que colmó el vaso. La madre de Lincoln, desgarrada por el dolor, de repente se tambaleó y se puso de pie. Con manos temblorosas, agarró a mi madre por el cuello de la camisa, sus sollozos crudos y rotos. «¡Asesina! ¡Devuélveme a mi hijo!». Mi hijo fue amable toda su vida. Nunca hizo daño a nadie. Amaba a tu hija con todo lo que tenía. Le dio su corazón entero, su mundo entero. Incluso antes de la boda, nos recordó una y otra vez que cuidáramos bien de ella. Quería pasar toda una vida con ella, tener hijos, envejecer juntos. Siempre estaba tan lleno de vida, tan esperanzado con el futuro. ¿Cómo pudo haberse quitado la vida? Dime, ¿qué le dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué mataste a mi hijo? La mujer que una vez fue amable y amorosa se había desmoronado por completo. Su dolor se había convertido en locura. No la detuve. Ni siquiera me moví. En cambio, me giré hacia mi madre. Mi voz estaba cargada de angustia. Mi pecho se apretaba con una amargura que apenas podía contener. ¿Por qué? No fue suficiente con matar a mi padre. ¿Por qué también tuviste que llevarte a Lincoln? Una vez. Mi padre había sido todo para mí. Habíamos sido una familia feliz de 3 hasta que una frase suya lo destrozó todo. Por su culpa, él se había ido. Por su culpa, nuestra familia se había roto en pedazos. Y justo cuando finalmente había comenzado a sanar, justo cuando había encontrado calidez nuevamente en el amor de Lincoln, justo cuando estaba a punto de empezar de nuevo, ella lo destruyó otra vez. Me arrebató a Lincoln. Me destruyó todo lo que me había atrevido a esperar. El odio surgió en mí, más agudo de lo que jamás había conocido. La muerte de Lincoln lo había llevado a su punto máximo. Por primera vez, la duda titiló en los ojos de mi madre.
Encontró mi mirada, y algo en ella vaciló. Incluso tú piensas eso de mí. Hablé entre dientes, mi corazón retorciéndose con agonía. Solo quiero saber, ¿qué les dijiste? Lo recordaba vívidamente, la forma en que mi padre me miró antes de caer. El mismo horror, la misma desesperación que había atrapado a Lincoln antes de saltar hacia su muerte. Necesitaba saber, ¿qué palabras podían llevar a dos hombres amables y optimistas a un final tan desesperado? La multitud estalló en furia, sus voces afiladas con condena mientras lanzaban maldiciones contra mi madre. Mató a su propio esposo, y ahora a su yerno. Una asesina como ella no merece vivir. Si no se explica hoy, no la dejaremos salir de aquí. Habla. ¿Qué les dijiste? Bajo el peso de sus acusaciones, mi madre no se inmutó. Simplemente se sacudió el agarre de la madre de Lincoln con un movimiento sin esfuerzo, como si se quitara de encima algo insignificante. Tranquilamente, enderezó su cuello, recorrió la multitud con la mirada y habló. Su voz, fría como el hielo. Me atreví a decirlo. ¿Te atreves a escuchar? El silencio cayó como un trueno. La habitación, antes caótica, se quedó en calma porque esas palabras eran mortales. Quienquiera que las hubiera escuchado, había elegido la muerte sin dudarlo. La curiosidad luchaba contra el terror en sus ojos. Nadie habló. Nadie se movió. Pero yo sí. Di un paso adelante. Mi voz firme. Mi resolución inquebrantable. Me atrevo. Por una frase. El padre que una vez me había amado y el hombre que una vez me había amado habían tomado sus propias vidas. Necesitaba saber por qué. Aunque eso me matara, mi madre sostuvo mi mirada. Algo indescifrable titiló detrás de su fría fachada. ¿Estás segura de que no te arrepentirás de esto? Asentí. Estoy segura. Por el más breve momento, algo, vacilación, duda, cruzó su rostro. Luego se inclinó y susurró las palabras en mi oído.